porque esto está preparado para que tú te metas en el túnel de salida, te apagan las luces en el túnel, te ponen como si estuvieras en una discoteca, te ponen, es que me estoy acordando del primer día, te ponen Thunderstack de ACDC cuando empieza. Estás ahí, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Si está terminando todos los días con la lengua afuera, está entrenando mal, estás entrenando muy mal. Si todas las semanas estás haciendo un Hyrox, estás entrenando mal. Y si no tienes un día que tienes la sensación de no he entrenado, estás entrenando mal. Porque esa sensación de no he entrenado sí que has entrenado, tu sistema nervioso está afectado, un trabajo de fuerza bien ejecutado no te tiene que dejar con la lengua afuera. Gabriel Miguel, especialista en entrenamiento híbrido y creador del método Capsule Method, nos enseñará a preparar correctamente tu próxima Iros, cómo se debe planificar el entrenamiento híbrido, la correcta estrategia de carrera y claves y trucos que no te puedes perder. Las zancadas te darán con el mazo y llegarán las wallballs. Acabarás muerto de las wallballs, cruzarás la meta sprintando. No sabes cómo, porque llevas 1 hora y media sin parar. El momento que tú cruces la meta y te tires al suelo dirás, ¡fua! ¿Cuándo es el siguiente? Bienvenidos una semana más a este episodio. Hoy sobre todo aprenderemos de Irox, hablaremos de cómo preparar tu próxima prueba, cómo empezar de cero y sobre todo cómo hacer las cosas muy bien para llegar a tu próxima Irox y no morir por el camino. Gabriel, bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Muchas gracias. Para los que no conocen a Gabriel, Capsule Method, un especialista en Irox. ¿De dónde nace esta idea de meterse en el mundo del entrenamiento híbrido? Porque nos consta que también fuiste entrenador de CrossFit. Y para el público en general, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Pues soy un joven de Zaragoza. Llevo toda la vida practicando deporte. La historia es un poco turbia porque yo empecé jugando a fútbol y era una persona donde era muy fuerte, muy explosiva, pero nada resistente. Por lo tanto, todos los que somos competitivos no nos gusta tener debilidades. O sea, si se me da mal correr, yo no quiero ser el último corriendo. Todas las pruebas que yo hacía de resistencia quedaba el último. Todas, o sea, el último. Primero sprintando, primero lanzando, último corriendo. Entonces, a partir de ahí, decidí que tenía que empezar a entrenar un poquito más y se me juntó también con muchas lesiones en el fútbol. Además, justo es algo que hemos empezado a hablar un poco antes y con la creencia de que si eres jugador de fútbol, pues no puedes entrenar fuerza, porque si vas al gimnasio y entrenas fuerza te vas a poner grande como Schwarzenegger, como Zebón para los chicos de hoy en día y te vas a volver muy lento. Entonces el camino empieza ahí, empiezo a estudiar fuera de España y empiezo a desarrollar mi propio método de entrenamiento, donde empiezo a desarrollar la fuerza, más allá de la hipertrofia, y el acondicionamiento físico. Consigo salir de las lesiones y cuando llega la pandemia descubro lo que es el CrossFit. Llego al CrossFit, me vuelve loco, me apasiona, conozco lo que es la halterofilia, me flipa la halterofilia, súper explosivo, pero llega un momento donde me hago en los watts. Toca correr, me sigo ahogando. 400 metros se me hace en el mundo. Esto no puede ser, tengo que mejorar la carrera, a esto de que empieza a aparecer Hyrox. Y claro, en CrossFit somos unos motivados. Y de repente aparece un WOD que al principio todo crossfitero piensa que es un WOD, que es un entrenamiento, cosa que no es. Y tú dices voy a probarlo. Y te montas en tu gimnasio súper cutre, el Hyrox, lo pruebas y dices vaya hostia, me ha dado esto aquí. Igual es más que un WOD. Quiero hacer más. O sea, no puede ser que yo me ponga a correr tan lento y quiero meter más. Y a partir de ahí llegó un momento donde yo había desarrollado mucho tiempo CrossFit y al meterme el gusanillo de Hyrox decidí ya no involucrarme tanto en el CrossFit, sino buscar mejorar esa debilidad, porque no podía ser que yo era un tío muy fuerte, pero me ponía a correr 1 kilómetro y me ahogaba. O sea, no podía con eso. Entonces, a partir de ahí, decidí emprender el camino hacia el entrenamiento más híbrido, donde metía más trabajos de resistencia, trabajos más largos, trabajos más mixtos, y a partir de ahí es donde empezó toda mi aventura online. Tú que has vivido esta transición de CrossFit a Irox, que es un poco la transición natural que estamos viendo últimamente en el sector, ¿qué diferencias principales encuentras en estas dos modalidades? Realmente, claro, aquí venimos a la cuestión de base. Realmente no debería haber, entre comillas, ninguna diferencia, porque tú vas a lo que es la definición de CrossFit o CrossFit en 100 palabras y lo que te pide Hyrox entra dentro de esas 100 palabras. ¿Qué sucede? Que CrossFit, tal y como ha evolucionado, ha ido muy de la mano de lo que son los CrossFit Games, lo que es el CrossFit de competición. Y el CrossFit de competición ha evolucionado a
eventos muy cortos para meter más volumen de atletas, lo que lleva a trabajar esfuerzos siempre muy explosivos, trabajo de cargas muy altas en muy poco tiempo, por lo tanto, dejando siempre de lado ese trabajo más aeróbico puro. Entonces, tú te podías encontrar que sí, en los CrossFit Games, donde van los 50 o los 30 mejores atletas del mundo, igual tiene un WOD que es un triatlón, o igual tiene un WOD que es un 5K, pero solo lo hacen ellos. Un usuario aquí en España iba a una competición y igual con suerte le metían un 3K, pero lo estás viendo ahora. Hace 3-4 años veías WODs de 8-10 minutos, muy explosivos, muy intensos, mucha demanda en muy poco tiempo, y Hyrox es todo lo contrario. O sea, Hacemos una breve pausa en esta pedazo de entrevista simplemente para pedir una cosa que no cuesta nada y de verdad nos va a ayudar un montón a seguir trayendo invitados y a seguir creciendo el proyecto cada día un poquito más. Que es simplemente suscribirse aquí en YouTube, compartir, comentar. También nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, que de verdad todo vuestro apoyo va a ser súper positivo para seguir creciendo y poder traer mejores invitados. Os dejamos con la entrevista. Tú deberías empezar, como cualquier deporte de resistencia, a un ritmo. Si tu ritmo medio es este, pues deberías empezar un poquito por debajo y conforme va avanzando la prueba, ir ganándole el ritmo, porque es una prueba de fondo, es una prueba muy larga donde mínimo un deportista recreacional va a estar 1 hora y media, 1 hora 45 minutos. Entonces, cambias el paradigma de tengo que entrenar muy explosivo porque tengo que meter muchas dominadas, muchos snatches, muchos clean, a, hostia, es que tengo que hacer 7 kilómetros, luego 100 metros de zancadas, luego otro kilómetro, luego wall balls. O sea, cambia completamente tu manera de entrenar. Y si tú quieres tirarte para Hyrox, las vías metabólicas que tienes que trabajar van a ser diferentes a las que hoy en día se está promoviendo el CrossFit de competición. ¿Qué sucede? Entra Hyrox ahora, parece que CrossFit también quiere virar un poco. Hace 2 semanas son las semifinales de CrossFit en Ciudad Real. Primer evento, lo llaman estamina, es kilómetro corriendo o kilómetro 200, kilómetro 500, ¿vale? 1 kilómetro y pico también de remo, 1 kilómetro y pico de esquí, 75 burpees por encima de un tronquito para pasarlo. ¿Qué sucede? Un WOD de 40 minutos. Muchos años después, en una semifinal, vemos un WOD donde se está testeando un WOD híbrido, que realmente es algo que Hyrox pide, pero CrossFit pide, pero que hasta que no ha aparecido Hyrox, no sé, al crossfitero no le ha dado por pensar, hostia, y el trabajo aeróbico es también parte o no parte. ¿Y esto va más de la mano de la guerra comercial que hay ahora mismo entre el mundo Hyrox y el mundo CrossFit? ¿O estás viendo esa diferencia de número de licencias o número de afiliados que tiene CrossFit hacia esta rotación hacia Hyrox? Sí, aunque son modelos muy diferentes, lo que sí que te encuentras es que en la élite o en algunas competiciones más pequeñas sí que intentan meter o algún WOD un poquito de este estilo, o lo meten como una competición paralela. Por ejemplo, la semana que viene tú vas a Cambrils y en Cambrils tienes Daurada Games, que es una competición de CrossFit que lleva muchos años, y este año han sacado Daurada Hybrid Games, que es exactamente como un Hyrox, pero allí. ¿Por qué? Pues para atraer más gente, pero la competición de CrossFit de ese fin de semana seguramente sean 6 watts cortos con una RM, watts muy explosivos, sincronización. O sea, se va a notar más en los CrossFit Games de este año en algún evento del inicio que en las competiciones propias del día a día. Porque sí que en algunas te meten natación, pero siguen siendo esfuerzos explosivos. Relevos de 25 metros y otro mientras haciendo sprints en una máquina, por ejemplo. Entonces, lo que decías de la guerra comercial, sí que se planteaba como una guerra comercial, pero claro, son 2 modelos de negocio completamente distintos. Hyrox no gana dinero, entre comillas, con los gimnasios. Gana con las carreras que hace, con las inscripciones, con toda esa publicidad. Obviamente gana dinero también con lo otro, pero el modelo de CrossFit está basado en las afiliaciones de los gimnasios. ¿Qué sucede? Que el gimnasio, por ejemplo, en Villanueva, que es uno de los donde doy clases, si mañana decide quitar la palabra CrossFit, la gente va a seguir yendo porque ahí va a hacer un entrenamiento funcional variado donde se va a poner en forma, va a trabajar la fuerza, va a trabajar también la resistencia, y ponga CrossFit o no, conocen al dueño, conocen la metodología y van a ir a entrenar ahí. Entonces, yo creo que el problema de CrossFit viene más por ahí que por el propio Hyrox, porque con el paso del tiempo no han sabido hacer nada para mantener ese número de afiliaciones. Yo estudié el caso, me hicieron saber el caso del diseño del Hyrox y
y es curioso, no es un deporte que nazca de la práctica que va evolucionando, es el propio diseño estudiado de cómo maximizar los recursos dentro de un espacio para tener esa experiencia con el mínimo material y la mínima inversión posible. ¿Es este el caso de que haya tenido un boom en tan poco tiempo? Porque es significativo, ¿no? Que en cuestión de 1 o 2 años haya pegado un boom enorme que al CrossFit realmente le costó un poco más de tiempo. Sí, sobre todo, yo no creo que sea tanto por el hecho de la optimización del espacio, eso lo que les ha permitido es ser capaces de, en los mismos metros cuadrados, meter más gente, o sea, ser más rentables a nivel interno económico, pero de cara a la gente, la barrera de entrada se reduce por el simple hecho de que no tienes un snatch. O sea, el nivel técnico a priori es más pequeño que una competición de CrossFit. Por lo tanto, ya hace que haya más gente que sea capaz de entrar. El hecho de que te dejen andar en lugar de correr, si tú quieres, también lo hace más accesible. El hecho de que tú no tengas un tiempo determinado para poder terminarlo, también lo hace más accesible. Entonces, ¿a qué se suma todo esto? Que han sabido analizar el mercado, meterse dentro de lo que estaba haciendo CrossFit, porque conocían obviamente las competiciones de CrossFit, y han visto todos los fallos que tenía, y cuando los han intentado plasmar en los primeros años de Hyrox eran muy malos a nivel económico porque no eran capaces de brindar la experiencia que dan hoy en día. ¿Qué sucede? Que respecto al primer año 1 o 2 de Hyrox empiezan a mejorar procesos internos, empiezan a mejorar la experiencia del usuario, y un usuario va la semana que viene al Hyrox, o esta semana, que es el campeonato de Hyrox del mundo, y la experiencia que tiene un usuario, podemos ser nosotros, es que es un atleta de élite. Y no eres nada parecido a un atleta de élite. O sea, tú puedes correr a 6 el kilómetro, a 6:30, y tú estás haciéndolo, y tus sensaciones, soy un atleta de élite. O sea, soy atleta. ¿Por qué? Porque todo el envoltorio que le han puesto a la competición a nivel de marketing, de redes sociales, la estética, o sea, tú entras, tú ves las fotos de Hyrox y tú dices, ¡guau! Yo quiero hacer una de estas. El contrapunto lo tienes en Deca. Tú ves las fotos de Deca y no te llaman tanto porque la estética que lo envuelve no es tan llamativa. Sin embargo, Hyrox más oscuros, mucho juego de contrastes, elementos pesados, te sales siempre congestionado. O sea, tú dices, joder, yo quiero tener la foto empujando el trineo y que se vean los discos, quiero ir con el farmer carry y que se me vean los brazos, o quiero decir que he hecho 100 wall después de correr 8 kilómetros. O sea, han cogido la sensación que solo tienen los deportistas de élite y han sido capaces de comercializarla a nivel amateur. Y yo creo que esa es la principal razón por la cual Hyrox ha tenido tanto éxito. Porque el deportista amateur recibe una experiencia de un deportista de élite. Interesante. A mí me recuerda esto a otros deportes que vives la misma experiencia, ¿no? Te sientes al alto nivel, ya sea un campeonato local de fútbol, ya sea, pero que entendido a nivel comercial y se estudie y se trabaje, a mí me vuela la cabeza. Y eso da completamente la explicación de por qué cada año yo creo que están casi duplicando el número de personas. Bueno, este último año, no sé la estadística, pero tiene que ser por 3, no, por 5 más o menos. Un caso muy sencillo es, Valencia se abrieron plazas en mayo, abren 3 días, antes de ayer, o sea, 4 semanas después de haber prácticamente hecho sold out, han anunciado un cuarto día de competición. O sea, esto está diciendo que, o sea, estás vendiendo más de 10.000 tickets en 2-3 semanas de competición, y tienes tanta demanda detrás en lista de espera que eres capaz de abrir un cuarto día, porque abrir ese cuarto día a Hyrox España le supone pagar otro día extra más del alquiler de o la Feria de Valencia o la de Barcelona, la que tú quieras. Son otros 80.000 pavos o lo que cueste, y lo están metiendo. Y las mayores exageraciones las tienes que en Berlín este año tuviste fin de semana, semana completa, fin de semana. De fin de semana a fin de semana, todos los días tienes competición. Yo fui este año a Londres al regional y estaba el fin del campeonato regional y la semana siguiente entera el evento de Hyrox Londres, en el mismo sitio. Estamos hablando de 10 días de evento, sold out. O sea, yo compré el ticket para el regional porque todo el normal estaba todo vendido de lunes a domingo. Es
muy heavy. Entrando ahora que estamos adentrándonos en el mundo de los eventos, actualmente estamos viendo el Mundial, acaba de empezar el Mundial en Estocolmo, vemos una representación amplia de españoles, incluso está Isabel Macías y Luis Alberto, aquí un saludo, a ver que les vaya súper bien, seguro que sí. ¿Cómo está siendo todo este proceso del Mundial? Pues lo primero es que tú ves el sitio y yo vi el otro día el reel que hicieron, un típico medio de allí, han cogido un estadio de fútbol guapísimo y claro, te lo visten de blanco, igual que el estadio, los asientos, entonces tú lo ves y dices tú, ya la primera impresión es decir, qué pasada, o sea, es espectacular. Y no sabes lo que hay dentro, pero desde fuera ya dices que es espectacular. Y a día de hoy ha competido la Elite 15 individual, femenina y masculina. ¿Qué te has encontrado? Con que iba a ganar una chica que se llama Johanna Bietrix, que es una maravilla, que viene de tener un background de resistencia brutal, pero de repente te encuentras con que aparece una chica americana, había hecho ya varias, porque si no, no estaría en el Mundial de Elite 15, y da la sorpresa y gana ella. Gana a las favoritas. O en los tíos, que ha sido una carrera brutal, no me ha dado tiempo todavía a verla, sí que he visto todos los resúmenes y ves cómo están los 4 mejores en el cuarto kilómetro a 3:30 charlando, riéndose a mitad de carrera, como a mitad de carrera hay una penalización, lo echa otro para atrás, como llegan a los vuelvos y como tiene otro la penalización, hace 99, la última no le cuenta, sale corriendo, cruza la meta el primero, le echan para atrás y tal como se da la vuelta llega otro y le gana. O sea, está siendo brutal porque los principales candidatos a ganar no ganan ninguno. O sea, los 3 primeros masculinos y femeninos que había puesto a ganar no ganan ninguno. O sea, es una pasada. ¿Cómo es la dinámica de clasificación para estos mundiales? ¿Cómo puede una persona intentar optar a un mundial actualmente? Pues hasta ahora, hasta este año, tú podías clasificar en categoría Open y en categoría Pro. Y luego está el Elite 15. Para clasificarte en Elite 15, pues obviamente tienes que haber previamente competido en Elite 15 en las majors que hay y haber ganado X plazas. Entonces, lo que hace Hyrox es anunciar, imaginaros, la semana que viene hay un evento en Barcelona, pues este evento está sancionado con 2 plazas en pro masculino que dan acceso a clasificación del Mundial. Entonces eso lo anuncian y los 2 primeros atletas pros se clasifican. Hasta ahora también pasaba que si los 2 primeros se habían ya clasificado, bajaban hacia abajo. A partir del año que viene ya han desaparecido la categoría Open del Mundial, cosa que no entiendo porque a ellos les generaba también más beneficio que otra cosa. Y lo que hace es que sea más difícil entrar porque van a tener que acumular puntos y si en un evento donde habían otorgado plazas, los 3 primeros iban a poner 3 plazas, ya han clasificado, en lugar de correr hacia abajo, las moverán a otro evento. Cosa que también cambia bastante, porque igual ahora se clasificaba un sexto y en la nueva edición ya no se va a clasificar un sexto. Y entramos en el Mundial, estamos ya de lleno. ¿Cómo se distribuyen las pruebas? ¿Es una final única? ¿Son eliminatorias y luego pasas a un tipo de siguientes fases? ¿Cómo se distribuye una final, o sea, un mundial? Realmente el mundial es exactamente igual que un fin de normal de Hyrox. Va a salir los Elite 15, hacen una carrera y fuera. O sea, es como en las Olimpiadas ya el evento final. En lugar de hacer 4 clasificatorios de 100 metros, final directa, porque ahí ya van los 15 mejores chicos, los 15 mejores chicas. En las dobles, las 15 mejores parejas, las 15 mejores parejas masculinas. Entonces, primero se eliminan, hacen los individuales y después ya Hyrox va organizando a su gusto, según mejor le convengan, o por pesos o por logística. Ahí ya no lo sé. El resto de categorías. Van los pros, los open, van saliendo los de un rango de edad, los de otro rango de edad, masculino, femenino, también hay por equipos. Entonces eso también lo van moviendo ellos en función de su logística. Pero es una sola bala. Hablábamos antes de cómo ha entendido Hyrox la experiencia del usuario y vamos, a mí que no lo practico ya me lo has vendido espectacular. Me voy a sentir aquí un atleta olímpico y que voy a poder ser práctico desde un principio. ¿Qué evolución tendría ese deportista que empieza desde cero? ¿Cómo se va a sentir cuando lleve 2 años practicando Hyrox y empiece a coger cierto nivel? Hablamos de un deportista de cero. ¿Qué es un deportista de cero? Yo tengo cierta experiencia en deportes de fuerza, empiezo a practicar Hyrox
pues eso, voy incluso trotando en esta experiencia y empiezo a tener más rendimiento deportivo, empiezo a mejorar mis marcas, mis ritmos corriendo. ¿Cómo va a cambiar mi experiencia de usuario? Vale, porque hay que tener en cuenta también el perfil de deportista que se es, porque no va a ser el mismo camino para una persona que venga de la fuerza, una persona que venga de la resistencia, que una persona que venga completamente de cero. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el que tú hablas, tu camino va a ser duro, porque vienes de trabajar la fuerza, de sentirte muy poderoso, porque mueves muchos kilos, levantas mucha energía y de repente te vas a encontrar con que tienes que dejar de mover tantos kilos, tienes que dejar de gastar tanta energía en tan poco tiempo, porque tu energía, como es limitada, la tienes que dosificar en un espectro amplio de tiempo. Tienes que empezar a trabajar la carrera y sobre todo va a depender de cómo planifiques tu camino. O sea, va a ser muy importante el entrenador del que vayas de la mano y cómo sea tus entrenamientos durante ese camino. Si no, es muy fácil que tú no llegues a los 2 años y a los 3 meses te vayas. Yo algo que digo mucho en todas las entrevistas que hago con todos los atletas con los que voy a trabajar es, por favor, no hagas Hyrox. O sea, no conviertas tu entrenamiento en pruebas de Hyrox. Lo primero, porque no vas a mejorar. Y lo segundo, porque si te vas a pegar 6 meses haciendo exactamente el mismo entrenamiento durante 6 meses, te vas a quemar. Y esto es un deporte de resistencia. O sea, tu mejor punto no lo vas a obtener en 3 meses. Va a ser con el paso de los años, cuando tu base aeróbica mejore, cuando desplaces tu umbral, cuando seas capaz de ser mucho más eficiente en las estaciones, corriendo. Y eso no es en 3 meses. Es en 3 meses si estamos hablando de que eres un tío que corriendo 1500 es una maravilla. O llevas toda la vida practicando un deporte de carrera, tienes una base aeróbica brutal, estás acostumbrado a meter más de 30 kilómetros a la semana y tu cuerpo absorbe ese tipo de trabajo. Entonces, sí que va a ser un poquito más rápido. Pero si no, tú al principio te vas a enganchar porque es muy diferente, es un entrenamiento muy diferente. Tú vas a tener días donde te vas a gastar mucha energía, otros días donde vas a pensar que no has entrenado, pero que todo te va a sumar a que cuando vayas a hacer tu primer Hyrox, no te atasques. Hagas la carrera, seas capaz de correr porque tienes un ritmo marcado, vayas a los trineos, te enfrentes a los trineos, que es lo más duro, y poco a poco los vayas superando. Y una vez que tú termines los trineos, dirás, vale, puta madre, ya está. No te preocupes porque luego llegarán las zancadas, te darán con el mazo y llegarán las wall balls. Acabarás muerto de las wall balls, cruzarás la meta sprintando. No sabes cómo, porque llevas 1 hora y media sin parar, y el momento que tú cruces la meta y te tires al suelo dirás, ¿cuándo es el siguiente? O sea, he corrido, te meterás en High Result o el resultado de la página de Hyrox, he corrido a tanto, tengo que bajarlo. ¿Qué tengo que hacer para correr más rápido? Vale, pues si tienes un entrenador, ha salido a tal, vamos a ver cómo vamos a mejorar ese ritmo de carrera para que vaya mejor. Hemos perdido mucho tiempo en los trineos, vamos a buscar ser más eficiente en los trineos, tenemos que mejorar en los burpees, vas a ir afinando y tu experiencia dentro de 1 año y medio, 2, será muy buena si has elegido bien con quién ir de la mano y si has ido paso a paso sin saltarte etapas. De manera que dentro de 2 años te encontrarás que tú verás tu scorecard de uno y otro y dirás, joder, estoy disfrutando más porque soy capaz de ir más rápido, estoy mejorando mucho más en los tiempos y ahora mi experiencia ya no la siento como algo recreativo. O sea, es que ahora me siento ya un deportista pro. Y yo creo que ahí has dado en la clave de que Airos también ha sabido entender que mantener el formato de la carrera te permite hacer una comparativa contigo mismo años atrás, que ya no estás hablando de que se lanza un WOD como el CrossFit, que este va a ser el WOD de este año competitivo, me lo preparo y veo mi progresión en el año, sino que es que puedo ver mi progresión en Airos de aquí 5 años atrás, de joder, he sido capaz de bajar 5 o 10 minutos mi marca y sigo luchando cada segundo, ¿no? Que es lo que encontramos en otros deportes como atletismo, natación, ciclismo, en la propia maratón, que me parece la clave de que seas capaz de perdurar en el tiempo practicando este Que tú te deporte. puedas plantear incluso que haya récords o que haya marcas récord en X sitios y poder eso, tener esa competitividad. Tal cual. Y de hecho es uno de los principales motivos por los que ha crecido tanto y se ha externalizado tanto. Porque yo a cualquier crossfitero con el que hablo, y hablo con muchos, lo ven como un WOD. Y es que siempre lo mismo. No te vas a cansar de hacer siempre lo mismo, claro. Es porque Hyrox no está dirigido a una persona donde quiere variar mucho, mucho, mucho. Entonces,
está dirigido a una persona que quiere poder medir en lo mismo dentro de un año, dentro de 6 meses, y esas personas o bien del mundo de la resistencia o son personas que al empezar de cero y ser sus cimientos, les va a suscitar, hostia, quiero mejorar, quiero ir más para adelante. ¿Cómo sé si he mejorado mi Gyros? Pues al año que viene, cuando salga a Valencia, me vuelvo a apuntar. Y me manda, oye, me quiero preparar. Vale, ¿has hecho Gyros antes? Sí, hice Valencia el año pasado, hice 1:35, pero me gustaría bajar a 1:20. ¿Qué tendría que hacer? Tal, no sé qué. Si no fuera exactamente igual, el formato, yo estoy seguro de que no hubiera funcionado al nivel popular como ha funcionado. Y luego tiene otra cosa, que es que es muy rico a nivel motriz, tiene todos los tipos de movimiento, es apenas lesivo porque está muy medido el número, si se entrena bien, ¿vale? Aquí, vamos, todo deporte es lesivo si lo hacemos, pero a diferencia de un CrossFit, ¿no? De buscar altas cargas, ¿no? A mí me parece que es exactamente igual de lesivo Gyros que CrossFit. Exactamente igual, porque el motivado que intenta lo que vas a hacer tú, buscar la repetición máxima de snatch, tienes el mismo motivado que intenta meter 50 kilómetros a la semana lo más rápido posible, sin tener las estructuras preparadas. Entonces, el que busca el snatch se va a joder el manguito rotador, el que busca meter los 50 kilómetros a la semana, igual que el atleta pro de Hyrox, se va a joder el Aquiles, el rotuliano, o la cadera, o el glúteo. Entonces, yo lo veo igual. O el motivado de Gyros que quiera mover los 250 kilos de trineo 3 veces por semana, no tiene las estructuras preparadas y el Aquiles se va a tomar por culo. Porque además de los 250 kilos 3 días a la semana, está metiendo 50 kilómetros de carrera cuando venía a hacer 15. Entonces, yo los pongo a la misma altura. Porque yo llevo practicando CrossFit muchos años a nivel de halterofilia muy pesada. Mis hombros están perfectamente. Y sin embargo, yo tengo colegas que se motivaban mucho con lo que te dices tú, tienen RMs más pequeñas y se han lesionado los hombros muchas más veces que yo, o las rodillas. Yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque la periodización o la progresión que has tenido es algo lógico que ha permitido a tu cuerpo adaptarte. Entonces, para mí es exactamente igual porque tiene el mismo peligro el amateur popular en CrossFit que en Gyros. El mismo. Tú estás viendo ahora mismo que supongo que estás viendo tipologías de deportista muy amplias, incluso en la élite, en Open o en tus entrenamientos diarios. ¿Qué tiene mejor transferencia? ¿Una persona que tiene mucha resistencia y valores de fuerza relativos? ¿O una persona que viene del mundo CrossFit o que viene de deportes más explosivos de fuerza, con una masa muscular muy grande, pero esa parte de resistencia la tiene un poco más cojeando? ¿Qué tiene mejor transferencia y qué posibilidades tienen esas personas de progresar? Claro, aquí volvemos al inicio. Igual que CrossFit, cuando empieza en su día, no existe el CrossFitter. Ahora mismo no existe el Hyroxer. Sí, o definamos el atleta de Hyrox como Hyroxer, que es como lo llaman los ingleses. Entonces, como no existe aún un Hyroxer, no existía un CrossFitter. A CrossFit venían halterofilios, gente de gimnasia, y cada uno era rico de una manera. ¿Qué sucede? Que Hyrox ha evolucionado tan rápido que aunque no exista el Hyroxer, el perfil que prima es el corredor, porque es una carrera. O sea, es que no es una, si os fijáis, no es una competición, es una carrera. El componente te lo venden 50-50, efectivamente, tiene razón, es 50-50 porque si ponemos que hay 8 workouts y 8 kilómetros, pues de 16, si el 50% es correr y el 50% de workout sobre el papel, es 50-50. ¿Qué nos dice la realidad? Que la carrera pesa un 65, casi 70% y los workouts todo lo contrario. De hecho, el que ahora mismo es o ha sido el número 1 de Elite 15 en España, Pelayo Fernández, o Pelayo Menéndez, no, Pelayo, ha quedado quinto del mundo en el anterior mundial y era un tío que decía que de back squat movía 100 kilos a 3 repeticiones. Y tú lo ves mover el trineo de 200 kilos y yo he visto gente con 150 kilos de sentadilla o 180 y no le gana. No le gana. O sea, tú tienes que tener el componente de fuerza suficiente para ser capaz de mover más kilos de los que te ponen en el workout, porque tú cuando llegues a ese workout ya llevas fatiga previa, pero no necesitas tener una masa muscular muy grande, ni necesitas tener un componente de fuerza muy grande. De hecho, necesitas ser corredor. Claro. Entonces, ¿cómo sería
el perfil deportista ideal para ser un Hyroxer? Debería tener un componente aeróbico muy grande, o sea, una base aeróbica muy grande, y él debería dar exactamente igual que es la carrera. En su volumen de entrenamiento o de horas de entrenamiento, el 60, casi 70% del entrenamiento debería estar enfocado al trabajo de resistencia aeróbica, bien carrera o entrenamiento cruzado o ergómetros, trabajo, digamos, de resistencia, y el resto trabajo de fuerza. Fuerza, bien para prevención de lesiones, mantenimiento de masa muscular y también sobre todo trabajo de fuerza máxima que permita también generar ganancias a la hora de correr, por mejorar la eficiencia, pero que sobre todo predomine el perfil de resistencia. Y es, como os decía antes, lo que más he notado a la hora de preparar ahora de aquí en los próximos 3 meses a cuando empecé. Cuando empecé, como eran crossfiteros la gran mayoría los que inundaban las primeras competiciones de Hyrox, claro, el componente era fuerza porque veíamos kilos en el trineo, veíamos kilos en el otro trineo, veíamos 2 ergómetros, igual que tenemos también en CrossFit, veíamos zancadas con 30 kilos, que bueno, para un crossfitero 30 kilos no es nada, pues son 100 metros, y veías wall balls. Entonces, pues, cuanto más fuerte sea, menos me va a pesar la wall ball, tal, pero claro, luego sale el crossfitero a correr y tú dices, hostia, ¿cómo me pesan las piernas? Entonces, al principio era así y luego te das cuenta, Alexander Roncevic es el número 1 del mundo, y el gran cambio lo ha pegado el momento en el que decide dar un paso más con su entrenamiento de carrera, ya no solo trabajar con su entrenador de Hyrox, sino meter también un entrenador de atletismo y aumentar la eficiencia corriendo, aumentar su base aeróbica, y te das cuenta que el tío ha bajado de 52 minutos Hyrox, que es una burrada. O sea, 51, 52 me parece que hizo este año. ¿Podría ser este el mayor mito acerca del mundo del Hyrox, de la competición del Hyrox, que realmente no es un deporte de fuerza, sino una carrera? ¿O hay algún otro mito que la gente esté pensando acerca del Hyrox que no sea así? Claro, aquí venimos al mito de que esto es entrenamiento híbrido. Y no, Hyrox es una carrera donde va a predominar la carrera a pie, y el entrenamiento híbrido es otra cosa. Si el entrenamiento híbrido sí que vas a buscar hacer un 50-50, donde la carrera va a ser importante o el componente de resistencia va a ser importante, pero en la parte de fuerza lo va a ser al mismo nivel. Aunque luego, en función de competiciones o lo que quieras, periodices más hacia un lado o hacia el otro, balancees más hacia un lado o hacia otro, Hyrox no, Hyrox te dice, o estamos viendo a día de hoy conforme va evolucionando y hacia donde se va enfocando el deporte, que donde más prima o donde más margen vas a tener de mejora es en la carrera. O sea, porque los workouts tienen un tiempo límite. Se va a llegar un momento donde son 1000 metros de remo, pues pon que los Elite 15 te los hagan en 1 minuto a 1 minuto 40 de media, tranquilamente. Los 500, pues no les merece la pena bajar de 1 minuto 40 a 1 minuto 38 en carrera. Sí que les merece la pena pasar de correr de 3.30 a 3.27, porque son 3.27 por 8, son 24 segundos más que estás recortando. Sin embargo, el volumen que metes para bajarle 3 segundos a un remo, que igual lo pierdes porque en ese momento se te engancha el pie a la hora de poner, ya se te ha ido. Entonces, teniendo en cuenta que tienen tiempo límite, carrera. Esto ya me da pie para iniciarnos en el bloque de preparación hacia este mundo Hyrox, ¿vale? Si tuviéramos que empezar a partir de cero, es nuestros primeros días y todavía no tenemos ningún tipo de conocimiento de cómo empezar a prepararnos, ¿cómo tenemos que estructurar el entrenamiento si somos realmente de iniciación, no tenemos realmente mucho conocimiento de cómo se entrena? ¿Cómo se debería estructurar esta planificación? Vale, os voy a decir cómo lo hago yo desde el programa. En función del nivel que tú tengas previamente, me gusta hacer unos test de valoración. ¿Vale? Obviamente, la persona que ya tenga un bagaje de carrera, los test de carrera van a ser diferentes a una persona que no ha corrido en su vida. Pero yo necesito que esa persona que no ha corrido en su vida, hacerle un pequeño test simplemente para medir su capacidad aeróbica, que pueda ser corriendo, pueda ser un ergómetro, y que en lugar de que sea 40 minutos, que sean 2, o que sean series, o necesitas medir en qué punto de partida a nivel aeróbico tienes, qué punto de partida tienes a nivel de fuerza, trabajos básicos, sentadillas, preses, pesos muertos, y cómo te desenvuelves en los workouts. Una persona que ya tenga experiencia, le voy a hacer tests más completos a nivel de desarrollo de workouts. Una persona que no tiene experiencia, en lugar de pedirle volúmenes de Hyrox, simplemente de una manera muy aislada se va a analizar cómo ejecuta cada workout
si es muy novata, con volúmenes de peso inferiores a los que pide en carrera, para ver cómo se desenvuelve a nivel técnico y a nivel de eficiencia. Una vez que está todo eso, hay que buscar dónde tienes más deficiencias y a partir de ahí dar los siguientes pasos. Si tú eres más fuerte, por lo tanto, tenemos que dar mucha más capacidad a la base aeróbica. Entonces, las siguientes semanas va a ser muy importante que dediques, si puedes entrenar, imaginaros 5 días a la semana o 4 días a la semana, que al menos 2 días sean de carrera. Si no venimos de correr, pues bien pueden ser cacos, bien pueden ser trabajos alternando corriendo bicicleta en el propio gimnasio, corriendo esquí, corriendo en remo, tiempos cortos para intentar acumular mucho tiempo de trabajo a baja intensidad. Todavía no meter alta intensidad en esos trabajos para que sean 100% aeróbicos. Y por los otros 2-3 días que nos quedan, empezar a trabajar la fuerza. Ya no solo la fuerza desde el punto de vista como se ha trabajado hipertrofia en el gimnasio, que es donde viene la mayoría, sino empezar a introducir y enseñar lo que son fuerzas máximas, fuerzas dinámicas y trabajos de alta intensidad. A mí me gusta sobre todo al principio meter trabajos de alta intensidad en las sesiones de fuerza simplemente porque la mayoría de personas su conocimiento a nivel de percepción de esfuerzo dista mucho de la realidad. Entonces es una manera de educarles también a la hora de que vayan conociendo diferentes intensidades, cómo responde su cuerpo a esas intensidades y a partir de ahí ir evolucionando. Si tenemos dentro de 6 meses la competición, los primeros 3 meses, por ejemplo, que es más o menos a mitad de ciclo, los debo dedicar a construir mi base de fuerza, a la prevención de lesiones con los entrenamientos de fuerza y a construir la base aeróbica. Una vez que ya hemos pasado esa construcción de fuerza, ya sí que voy a empezar a afinar un poco más hacia Hyrox. Ya se debería de empezar algún día a tocar el trabajo de transiciones, que se llama, que es el correr, workout, correr, que es lo difícil, y empezar a meter esos entrenamientos de Hyrox que llama la gente, que es correr estación. Simplemente para que tú empieces a tener contacto con esas transiciones y todo el trabajo de aeróbico que has hecho antes lo empieces a transformar y vayamos viendo sensaciones. Y conforme se va acercando la carrera, cada vez tiene que haber un componente aeróbico mayor y el trabajo de fuerza pasará a un segundo plano, dedicándole, si seguimos con 4 días, un día solo de trabajo de fuerza, sería un full body, y el resto de días buscar trabajar a diferentes intensidades el trabajo aeróbico. Bien con trabajos de zonas lentas, otro día de trabajos de alta intensidad, y si nos queda algún día por medio, según el perfil del atleta, yo metería algún trabajo más de intensidad media-alta y luego un trabajo específico de Hyrox. Y ya con las semanas de competición, taper final, bajamos volumen y a competir. A eso quería entrar yo. Una vez hemos tenido esta fase primero de análisis, de conocer al deportista, el nivel de movilidad que tiene, el nivel de fuerza que tiene, el nivel de resistencia, y empezamos a entrenar ya sea un año, ya sea 6 meses, ya sea incluso más tiempo si es muy amateur. Cuando ya se encuentra un nivel competitivo que se va a apuntar a una carrera, ¿cómo afrontaríamos ese último mes previo a la competición? ¿Cuándo pasamos de hacer un periodo de preparación real a un afinamiento? Si seguimos hablando de este deportista del que hemos hablado antes, lo haría justo el último mes, donde en su caso sí que buscaría, también habría que ver cómo es su trabajo, cómo es su día a día, ya que si, por ejemplo, es muy sedentario, podemos aumentar un poco más el tiempo de meterle más intensidad porque el resto del día está descansando, entre comillas. Y hasta las 2 semanas previas sí que mantendríamos la alta especificidad, cargas más altas a nivel de volúmenes de entrenamiento, y sí que la última semana y media sí que cortaríamos bastante el volumen para que el cuerpo asimile, pero dejaríamos siempre piezas de alta intensidad, simplemente para darle pequeños toques al cuerpo. Por ejemplo, de los 4 días va a haber 3 días de soporte o mantenimiento, va a haber un día de sesión clave donde el esfuerzo de tu semana se va a enfocar en ese día. Ese día te voy a demandar mucho a nivel de sistema nervioso, a niveles energéticos, pero el resto de días van a ser muy suaves para que tú puedas seguir con el trabajo de supercompensación. Hablas sobre el principio de sobrecompensación, de mantener la intensidad pero bajar el volumen. Tú has estado en contacto con muchos deportistas, has estado en carreras. Es típico que la gente que lleva poco tiempo y que no está bien asesorada quiera apretar la última semana para conseguir mejores resultados, y todo lo que no ha hecho
cuando debía hacerlo, es como el estudiante que quiere estudiar la semana de antes, ¿no? Pues empieza a apretar qué pasa en este caso y qué resultados tiene este deportista que hace volúmenes exagerados previo a la competición. Pues seguramente tenga entre comillas, un buen resultado porque no pueda medirse respecto al anterior o respecto al anterior, como ahora sí que se ha preparado, hay una mejora, pero lo que sucede es que no tiene la mejora que debería tener si hubiera hecho una periodización en condiciones. Casos más, yo me he llegado a encontrar un caso de competimos el sábado, el jueves por la tarde a las 6 de la tarde, estamos practicando la carrera, o sea, estoy haciendo los 200 metros, porque es otra carrera que no sea Hyrox, me da igual, estoy haciendo los workouts y es como, vamos a ver, estás a 48 horas, que hoy deberías estar corriendo 30 minutos suaves, con algún toque de alta intensidad muy suave, estás aquí machacando el sistema nervioso y tú vas a llegar con una fatiga crónica muy alta el día de la competición y la fatiga que le vas a meter ese día que es muy alta no va a ser capaz y se te va a ir todo. Si tienes suerte, igual terminas la carrera genial, pero lo más normal es que tú petes a mitad de carrera, porque la carga que vas a manejar no le has dado tiempo a asimilarla al cuerpo. O sea, vas por encima de lo que deberías o de lo que tu cuerpo puede absorber. Has dividido súper bien. A mí, por ejemplo, se me ha quedado súper claro el plano mental de una base muy bien construida de un periodo de tiempo considerable. Luego pasamos a una fase más, digamos, más enfocada a la parte de Aerox, donde ahí ya empezamos con el hacha a cortar madera. ¿Cómo tiene que ser esta base para que sea perfecta? ¿Cómo se tiene que diseñar? ¿Qué ejercicios no me puedo dejar por el camino? ¿Cómo tengo que hacer esta base? Como todos los entrenadores, responderé depende. Dependerá del perfil. De manera que si en la semana de test, cuando hemos hecho los test, ahora pongamos ya de que ya no es este perfil, porque si es el perfil usuario, lo que vamos a hacer es intentar tocar un poco todos los palos, porque simplemente le estamos formando, su gran pico no va a ser en esa competición simplemente nos estamos preparando para que tu cuerpo cuando vaya la disfrutes, tengas esa toma de contacto, tengas una buena experiencia, porque evidentemente tú en 6 meses no vas a construir el rendimiento que deberías o el que vas a ser capaz de alcanzar en largo plazo. Entonces, como en este atleta en concreto del que estamos hablando es amateur completo, simplemente seguiríamos tocando palos. Me habías preguntado por los trabajos de base, ejercicios. A nivel de Hyrox tocaríamos los más básicos, trabajaríamos la eficiencia en los 8 workouts que hay, simplemente para que tú te encuentres cómodo haciendo esos trabajos más largos y que tu cuerpo sea capaz de asimilar esa carga. Si por el contrario estamos hablando de un deportista que ya viene con cierto bagaje, va a cambiar mucho la película. Si en la semana de test ya hemos visto que ese deportista le he hecho un test de BAM y le he hecho un 5K o un 8K y el ritmo medio, por ejemplo, es muy alto en la BAM respecto al otro test, pues el tipo de trabajos aeróbicos que voy a hacer con él va a ser diferente del que sean más parecidas, porque uno va a necesitar más trabajos en zona 2 o más aeróbicos y otro va a necesitar trabajos más explosivos. Y luego respecto a la parte de Hyrox, como le habremos hecho unos test específicos de la carrera y como ya tiene nivel, le he podido hacer esos tests más reales como si fuera un Hyrox, como habremos analizado las transiciones donde él falla, lo que vamos a hacer es incidir en esas transiciones, variando los volúmenes, las intensidades, las cargas. Por ejemplo, no siempre vamos a hacer 1000 metros de run, 50 metros de sled push, 1000 metros de run. Podemos hacer una progresión 500 metros de run o al revés, pongamos por tiempo 2 minutos de run a V2 max, descansas 20 segundos, vas a hacer durante 2 minutos un AMRAP de máximos metros de trineo a una carga de percepción de esfuerzo 8 y nada más que salgas de ahí, en lugar de volver a correr a V2 max, como ya vas con tu lactato sonriente por el cuerpo, lo que vas a buscar es aprender a utilizar esa energía. Así con ese atleta que está más experimentado sí que vamos a buscar que sea más eficiente en esas transiciones. Pero claro, el primer atleta del que hemos hablado está empezando, este atleta lleva ya un recorrido por detrás. Entonces, con el primer atleta esto no lo puede hacer porque tiene que aprender a reutilizar esa energía de otra manera. Si no, a lo que llega la carrera, ese atleta está frito. Yo, por bajarlo un poco a tierra al lenguaje popular, que gente que pueda estar empezando a hacer Aerox, lo que entiendo que tendrían que hacer cuando están empezando es
jugar sobre todo con el tema de los volúmenes de trabajo, porque no están capacitados para hacer todo lo que sería una carrera completa, entonces jugar un poco pues, a ese volumen de carreras, en lugar de hacer los 1000 metros, pues hacer 500 o hacer incluso menos, y buscar un poco la calidad de movimiento, ¿no? Eso es, buscar sobre todo calidad y eficiencia del movimiento, que ayudará a reducir el riesgo de lesiones, y el trabajo de carrera ya no va a ser tanto como dividirlo a menos, porque también va a cambiar mucho la película, sobre todo si le dices a un amateur que haga 200 metros trineo, aunque sea un poco más suave, 200 metros, porque esos 200 metros lo va a hacer a sprint. Entonces, es más, sobre todo, no querer meter trineos 3 veces por semana, no querer hacer todos los días 100 wall balls, no querer hacer todos los días 100 metros de zancadas, buscar hacer cosas que no les gustan. Lo bajo todavía más a tierra. Si a ti te encanta hacer todos los días trineo, pues hazlo solo un día. Porque si lo haces todos los días te va a lesionar. Deja un día, dedica ese día a hacer trineo, y como es correr y transición, si el que está muy preparado va a ser capaz de meter 1000 metros, al hacer, por ejemplo, el trabajo por tiempo, yo en menos tiempo, a mi propio trabajo de alta intensidad, voy a meter menos metros y la carga del trineo va a ser un poco más baja. Por ejemplo, en este caso sí que podríamos adaptar ese entrenamiento. Podría hacer esos 2 minutos, un tiempo corto, un trabajo específico de carrera con un volumen inferior, sobre todo en cargas, y luego otro trabajo de carrera, pero sin calentarse. O sea, que es muy fácil meterle muchos discos al trineo. Y luego para la gente que ya tiene cierto nivel, lo primero pues contactar contigo, con Gabriel de Capsule Method, que seguro que, vamos, yo con lo que llevamos de charla, ya vamos, tengo clarísimo que irás muy fino. Pues, y si no contactan contigo, pues podríamos hablar pues, de ser muy conocedores del nivel de fuerza que tienen para seleccionar el estímulo óptimo de entrenamiento, de conocer tu consumo máximo de oxígeno, tu BAM, para poder programar con criterio esas series a nivel cardiovascular. Conocer en qué zonas te estás moviendo, sobre todo a nivel aeróbico, no tener que estar en una percepción del esfuerzo muy baja, pero estás en una zona súper alta de repente. Claro, por eso es súper importante que el amateur, cuando empieza, lo primero que tiene que entender es que si está terminando todos los días con la lengua afuera, está entrenando mal, estás entrenando muy mal. Si todas las semanas estás haciendo un Hyrox, estás entrenando mal. Y si no tienes un día que tienes la sensación de no he entrenado, estás entrenando mal. Porque esa sensación de no he entrenado sí que has entrenado, tu sistema nervioso está afectado, un trabajo de fuerza bien ejecutado no te tiene que dejar con la lengua afuera. Y está bien ejecutado. Un buen trabajo de resistencia no tiene por qué dejarte la lengua afuera. Entonces, sobre todo tener también de cara a amateurs que, como decías tú, que tengan que saber, que tengan cuidado con ChatGPT, porque yo me he encontrado con planes de ChatGPT. Yo, de hecho, directamente le he preguntado a ChatGPT a hacer la prueba, quiero prepararme para hacer un Hyrox en tal tiempo, intro, a ver qué me sale. Y me está pidiendo que haga carreras a 4:30. Y igual tu ritmo es de 5:30 con suerte. Entonces, ¿qué hace? No, que mi ritmo es 5:30. Ah, vale, pues espera que te lo recalculo. Vale, te da una semana. Y las otras 24 que tienes del proceso, ¿qué va a hacer ChatGPT? Añadirte un número. 5 metros más, o va a coger 100 wall balls, ¿no? Tienes 10 semanas, pues cada semana 10 wall balls más. Y ya está. Mete progresión por sumatorio. Sí, efectivamente, tal cual. Programación clásica de cada semana un 5% más. Y así durante las semanas que le pongas. O sea, yo eso lo he visto hacer a ChatGPT. Entonces yo entiendo que esta base de la que estamos hablando, la parte física tiene un peso súper alto respecto de esa parte más específica. Entiendo que casi se convierte en una planificación tradicional de priorizo volúmenes altos de resistencia, volúmenes altos de series de carreras, volúmenes altos de incluso series de fuerza o de pesas, donde voy combinándolo con esa parte un poco más específica. Claro, al final es lo que llevamos un rato hablando, es que es una carrera. Entonces la tengo que tratar como una carrera, no como una competición de fuerza donde luego corres. Hay otros formatos como ACEX, donde cambia completamente el paradigma y la forma de entrenar, pero Hyrox en concreto, tienes que desarrollar muy bien la base aeróbica, tienes que multiplicar tus mitocondrias para aguantar un montón, y tienes que tocar diferentes trabajos, sobre todo si sois amateur. Y tengo que también tocar un día de alta intensidad, que pueden ser las series, tengo que tocar un día de muy baja intensidad, que es correr muy despacito, aunque a eso también, ahí ya tengo mis más y mis menos, si deberían hacer zona 2 o no deberían hacer zona 2.
depende mucho de la persona y del ritmo al que pueda hacer la zona 2. Comentábamos hace nada el tema de cuidado ChatGPT y cuidado con las IAs. Y rescato tu respuesta de antes, de que cuál es el entrenamiento perfecto, depende, ¿no? Depende del deportista que tienes y del sujeto. Yo creo que aunque entrenemos las IAs, no va a estar nunca a la altura de la capacidad de percepción de una persona de analizar calidad de movimiento, fatigas, incluso la propia percepción del deportista, integrarla, ¿no? en el sistema de entrenamiento. Incluso gente de entrenamiento online, que tú también eres entrenador online, ese trabajo que hacéis detrás de estar en contacto con el deportista no se puede suplir con programar directamente. Me mandan un correo y yo voy prescribiendo mis propios entrenamientos, ¿no? que tengo online. Tengo que valorar, ¿no? Tengo que ajustar al deportista. Eso es, o sea, para eso, por ejemplo, lo que hago es, en lugar de darte un PDF de 12 semanas, esto es muy sencillo, tú pones Hyrox Program, sí que no, ahora ya no existe Hyrox Program, por la propia marca, en Google, o entrenamiento para Hyrox 12 semanas, tú entras en el primer link, seguramente tengas un PDF para comprar por 40 euros, te lo bajas y ya está. Y así te la envainas. Entonces, eso no funciona porque es lo que dices tú, no evalúas cómo se está moviendo, no tienes en cuenta la progresión de las cargas, no estás teniendo en cuenta si la semana que viene puede entrenar esos días o no. Entonces, a mí me gusta meter una semana de entrenamiento y en función de los resultados que va teniendo esa persona, vamos elaborando el resto de semanas. No significa que tú vas improvisando cada semana, significa que del plan macro, cuando vas al micro, cuando vas al mes, en lugar de crear las 4 semanas de golpe y entregarlas en un PDF, yo las meto en una aplicación y cada semana voy viendo los resultados. Y si esta semana no hemos progresado como debería, o hay un trabajo que se nos está atascando, o hay otro tipo de trabajo que no está saliendo como debería, tengo la posibilidad de la semana que viene poder ajustarlo. Si hay un movimiento que no se está desarrollando bien, ¿qué sentido tiene que la semana siguiente le meta 15 kilos más? Perdón, 5% más. Entonces, se junta ese análisis semanal con los vídeos que me mandan, con el feedback que me van poniendo. Me gusta también mucho, últimamente lo estoy haciendo más, que al finalizar el entrenamiento les pongo preguntas de introspección, porque lo que yo quiero es que ellos aprendan a ser entrenadores. O sea, que sean capaces de tener conciencia corporal, de saber si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, y de, sobre todo, educar en que, aunque no termine con la lengua afuera, con estas 4 preguntas, estoy pensando en cómo ha sido mi entrenamiento, estoy asimilando mejor los datos que estoy metiendo en la aplicación, que no simplemente meto y ya está. Estoy procesando de verdad toda la información que le estoy metiendo al entrenador y estoy haciendo una pequeña evaluación de cómo ha sido mi entrenamiento. Porque yo te pregunto, hoy, por ejemplo, hemos hecho series de carrera, ¿qué tal has sentido en la serie 7 a 8? ¿Era un ritmo sostenible? ¿Lo podrías sostener en la competición? Hostia, pues ya te estoy haciendo pensar en frío. ¿Puedo sostener este ritmo? ¿O he ido ahogada? Es que igual pensaba que iba ahogada y ahora que estoy en frío, lo estoy mirando, estoy analizando y sí que lo podría sostener, pero igual en el momento pienso y no. Entonces le estás metiendo un trabajo de introspección al atleta que también te va a ayudar a ti a la semana siguiente a ajustar. ¿Qué parámetros tienen que tener en cuenta estos atletas para saber el estado en el que están? Defíneme estado en el que están. Es decir, bueno, tengo que tener mucho en cuenta las pulsaciones, tengo que tener mucho en cuenta que si me paso de X pulsaciones, sé que estoy pasando, o incluso para evaluar mi evolución en el tiempo, pues tengo en cuenta estos test o tengo en cuenta estas métricas. Vale. Cada X tiempo hacemos test. Unas cosas son los test iniciales y luego son los test de bloque. Hay veces que cuando empezamos un bloque yo pongo un test donde yo quiero volver a medir dentro de X tiempo. Puede ser de carrera, puede ser mixto o puede ser de trabajo de transiciones. También en el entrenamiento que yo entrego cada día no es entras y pone back squat 5x5, no entras y pone peso muerto 5x5. Pongo un titulito, lunes, vamos a hacer trabajo de... Es que estoy ahora pensando en el que justo he hecho antes de venir, trabajo de fuerza de tren superior más trabajo metabólico de transición específico de DECA. Briefing fisiológico. Hoy lo que buscamos trabajar es que cuando tú estés en DECA en el minuto 30 y no puedas más, con este desarrollo de fuerza podamos mejorar este trabajo. Entonces tú tienes que sentir, cuando lleguemos a tal punto, estas cosas. Bloque de fuerza. Vas a hacer 5 repeticiones pesadas a un nivel de intensidad 8 y por si todavía no sabes identificar ese nivel de intensidad 8, quiero que como mucho sientas que puedes hacer 2 más, que cuando termines la 8, pues no un RIR, tampoco, no quiero llamarlo RIR, pero que tú sientas que un par más puedes hacer.
¿vale? Quiero que hoy trabajes a este nivel de intensidad. Porque esto quiero que vamos a tener transferencia para cuando hagas wall balls, para cuando hagas zancadas, para cuando hagas trineos, desarrollar la fuerza. O en el Metcon, si estamos haciendo un Metcon por tiempo, te voy a poner un tiempo máximo de ejecución, te voy a poner un objetivo de tiempo y puede ser, por ejemplo, en este concreto, dentro de cada ejercicio te puedo poner o ritmo al que ir o tiempo objetivo. Por ejemplo, en este concreto de DECA le marcaba que tenía que hacer 3 rondas por tiempo de 500 metros de carrera en menos de 2,10 minutos para que fuera un poquito exigente. Tenía 10 segundos de transición a hacer uno de los ejercicios donde más fatiga genera en la carrera durante 45 segundos, máximo esfuerzo, 20 segundos de transición, 500 metros de carrera, un minuto más lento que el trabajo anterior para asimilar. Entonces, una vez que tienen ese trabajo, le pongo notas, vamos a buscar esto porque quiero trabajar que metas un estímulo de muy alta intensidad para que cuando tú llegues a la bicicleta simules la carrera y que tú aprendas nada más salir con más o menos 20 segundos de transición, que pueda ser en la carrera bajar de la bici y llegar a la entrada, volver a correr y a reutilizar esa energía. Obviamente no va a ser al ritmo de la carrera, pero que sí que tú puedas tener un run de calidad, descansar y volver a repetir. Y sobre todo, hoy vamos a buscar, la semana pasada estábamos buscando una caída máxima entre rondas de 10%, vamos a bajar al 8%. Esta semana vamos a buscar que cada ronda sea un poco más precisa que la anterior. ¿Vale? O sea, que del total, pues, si antes te ha costado un minuto y medio, que la siguiente sea 1 minuto 33 o 1 minuto 28, pero que estés en un margen de error para que tú seas cada vez como un reloj, porque es un deporte de resistencia. Tú tienes que aprender a medir el ritmo, que es lo que decíais de Toño, que tiene sus ritmos clavadísimos. ¿Y qué te recomendarías sí o sí a estas personas para que las vayan haciendo en el tiempo? En función de lo que hayan hecho la primera semana, si en la primera semana han estado probando sus sentadillas o normalmente están trabajando mismos patrones de movimiento, llegar a un día y a nivel de fuerza trabajar máximos. Por ejemplo, si hemos hecho un ciclo donde quiero aumentar mi fuerza máxima, pues dentro de 4, 6, 8, según lo que tú quieras trabajar, la semana 8 voy a coger y voy a hacer un test de sentadilla. Voy a buscar una repetición pesada o tres repeticiones pesadas o 5, en función del objetivo que tú ya te hayas marcado a lo largo de las 8 semanas. Si hemos estado trabajando porque tenía la BAM muy cerca del 5 del test de más largo y quiero mejorar esa punta máxima de velocidad, a lo largo de las 8 semanas voy a repetir ese test de BAM para ver cómo ha mejorado ese ritmo de carrera y cuantificar si he mejorado un 5%, o si lo que he hecho me ha dado una mejora muy pequeña y tengo que plantear otro tipo de entrenamiento. O sea, voy a intentar repetir los tests que he hecho al inicio del bloque. Al final, cuando diseñemos el entrenamiento, como yo lo entiendo, debería ser la semana de test, la semana 0, donde vamos a establecer las bases que vamos a trabajar, donde después vamos a tener unas semanas de progresión y luego voy a buscar con los mismos test de la semana 0, que es con lo que puedo comparar, buscar esas mejoras si de verdad se han dado o tengo que ajustar por otro lado porque este tipo de entrenamiento de carrera no me ha dado resultado. Tengo que cambiar a virar, en lugar de tanto volumen de V2 más, tengo que trabajar más umbral, por ejemplo. O en lugar de trabajar sobre 8 de sentadilla, tengo que trabajar 5, 4, 3, 2, 1, por ejemplo. ¿Cómo evalúas tú la BAM? ¿Con el test de la BAM Eval? O... 6 minutos. Sí, 6 minutos. Vale. Claro, aquí ya entramos en otro tema. El test de BAM está muy bien, pero es muy incompleto. Pero claro, ¿qué trabajas con un deportista que es a nivel amateur? No le puedes meter en un laboratorio a examinar lo mismo, pero con gases, que va a ser muy preciso. Y digo esto porque lo ideal sería que, como he dicho, hacer la BAM, hacer un 5K, un 8K y después me gusta meter como un tercero, 30 minutos acumulando la mayor distancia posible sin salir de una zona aeróbica para ver cómo es esa deriva de frecuencia cardíaca. Entonces, el primer test me va a dar las zonas más altas de frecuencia cardíaca. Seguramente si utilizo el test de BAM para trabajar la zona 2, me va a salir una zona 2 más alta, porque mi test de BAM va a ser un ritmo medio más alto que el del 5K o el 8K. Lógica pura y dura. Entonces, aquí me va a dar las frecuencias de trabajo más altas, la zona 5, zona 4, zona más alta, intensidades más altas. El 8K me va a ayudar a definir un poco más, a ser un poco más preciso en esa zona intensidad media alta, intensidad media baja
y afinar un poco más todos los valores de BAM. Y el trabajo de baja intensidad, de más aeróbico, me va a ayudar a terminar de definir cuál es realmente mi zona aeróbica. Por eso decía antes que igual un amateur no tiene que hacer zona aeróbica. Porque tiene sentido salir a correr a 8 minutos 30 el kilómetro durante 60 minutos. Para un amateur, desde luego que no. O tiene más sentido que aprenda a correr rápido, que mejore su BAM, y cuanto más alta sea su BAM, más alta va a ser luego. Porque también venimos de una corriente, hay que hacer un montón de zona 2. Yo también he caído, le he impuesto y luego te das cuenta, cuando tú vas, yo un día cogí y probé, me voy a meter 45 minutos a 7 minutos. Yo he corrido 45 minutos a 7 minutos y medio. No soy una maravilla corriendo, pero 7 minutos y medio yo creo que ando a 8, o sea. Y yo dije, pero ¿cómo le va a meter a una persona esto? Aunque salga, no tiene sentido. Mal no le va a ir, pero va a estar 45 minutos metiendo muchos más impactos en las rodillas y en las articulaciones que si le hago 30 minutos de media alta intensidad. Y le va a servir mucho más la media alta intensidad porque no va a generar la suficiente. Para eso le meto un día de bicicleta a 60 minutos. ¿Y por qué se ha vendido que se tiene que trabajar en zona 2, en volúmenes altos, cuando la realidad del deporte es otra completamente diferente, de menor tiempo en una zona más elevada? Porque tienen razón, porque tienes que pasar mucho tiempo en zona 2. Pero ¿a partir de qué nivel? O sea, estamos viendo que, lo que os decía antes, es que los 4 mejores del mundo estaban en el kilómetro 3-4 a 3:30, 3:20, hablando y de risas, jugando mientras corrían a 3:20. ¿Por qué? Porque su zona 2 seguramente está en 4:30. Esa gente tiene que seguir metiendo un volumen muy alto de zona 2 porque cuanto más cerca esté de cero esa zona 2, pues más rápido van a poder correr porque más, en lugar de correr en el umbral, su máximo estado, el punto que más rápido pueden correr sin petar, va a ser más rápido. Entonces, ¿a partir de cuándo tiene sentido? Yo diría que, por ejemplo, a nivel amateur, el momento en el que tú seas capaz de correr, yo creo que cerca del 5:30 del kilómetro, más de continuo. O sea, que tu BAM sea superior a 5:30, yo creo que ahí sí que puede ser interesante meter trabajo aeróbico y ya sí que vas a desarrollar mucho más eficiente esa mejora que te da la zona 2. Pero hasta ese punto creo que es más interesante hacer a la persona más rápida y a partir de ahí desarrollar. ¿Y recomendarías compatibilizar estos entrenamientos con dispositivos que te vayan traqueando la fuerza cardíaca o las pulsaciones o algún tipo de dispositivo similar? Sí. O sea, al final, si tú tienes que salir a correr y tienes que hacer un rodaje suave, igual vas con un colega y como estás charlando y estáis jiji jaja, es tu percepción suave, pero realmente no es un rodaje suave. Puede ser un rodaje más alto de ritmo al que deberías de ir, por lo tanto, te estás pasando del estímulo de entrenamiento que deberías de tener y te estás pasando porque te lo está camuflando el contexto en el que estás. Seguramente si tú fueras solo con tus cascos irías más lento porque no tendrías esa motivación extra de tener una persona al lado. Entonces, yo creo que es importante porque simplemente te va a ayudar a afinar un poquito más a lo que tú tienes que buscar, a lo que tienes que trabajar. ¿Y cómo se debería prestar atención durante la prueba o durante los entrenamientos a estas pulsaciones? Durante un entrenamiento de fuerza no le vas haciendo mucho caso, simplemente yo, por ejemplo, me lo pongo pues, para monitorizar el entrenamiento y que toda la carga se suba al sistema y luego poder traquearla. Pero durante una carrera de 400 metros tú no estás mirando el reloj. Al principio sí lo estás mirando porque tienes que aprender cuál es el ritmo. Una persona experimentada, si tiene que correr a 4 durante 400 metros, sabe, con hacer una vez así, en los primeros 100 metros ya sabe ponerse a 4. Entonces, simplemente le va a servir como un check para registrar el tiempo. Una persona amateur sí que va a estar más tiempo mirando mientras corre y eso le va a ayudar a aprender cuál es la velocidad que está llevando en ese momento. Porque al igual que hay que aprender a leer el cuerpo para meter cargas, tienes que aprender a, sin tú mirar el reloj, saber a qué ritmo estás corriendo, más o menos. Pero saber si ahora estoy corriendo a 5:30, a 6, a 4, a 4:30, eso también es muy importante. Luego tú vas a hacer un Hyrox y ahí no funciona el reloj. El GPS no funciona. Tú entras y el primer día, ¿a qué ritmo corro? ¿Cómo que a qué ritmo corro? Ahí es que no me funciona el GPS. Entonces, ¿cómo corres? Porque esto está preparado para que tú te metas en el túnel de salida, te apagan las luces en el túnel,
te ponen como si estuvieras en una discoteca, te ponen, es que me estoy acordando del primer día, te ponen Thunderstack de ACDC cuando empieza y y de repente se te empieza a hinchar todo, tú estás ahí, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 100 metros récord del mundo y adiós, todo. Entonces, súper importante usarlo para aprender a saber el ritmo que tienes que correr. No hemos tocado todavía el tema de cómo tiene que ser una estrategia perfecta de carrera. ¿Hay estrategias que tú consideras que son ideales para no morir en los primeros 100 metros o para no pasarnos de frenada en el primer paso? O incluso dentro de la propia carrera, que haya tácticas de transicionar mejor, ser más eficientes. Considero que hay que utilizar estrategias ya directamente en los entrenamientos y en los tests. Por ejemplo, una que me gusta mucho hacer en los tests de carrera, que Jaires no puedes aplicar porque no puedes llevar cascos, es cuando yo les mando a hacer un test, les obligo a hacer una playlist con canciones que no les gustan. Las 3 primeras canciones, 4, no te tienen que gustar. Pueden estar sonando, no tienen que ser incómodas para ti, pero que no te hagan cantar. De manera que ayudo al deportista que está empezando a correr a controlarse los primeros 10-12 minutos. Y a partir de ahí les hago que vayan incluyendo canciones que cada vez le motivan más hasta que su favorita esté en el final. Porque más o menos acabamos calculando, pues vale, pues prepárate una playlist para más o menos este tiempo, 25 minutos y ordénatela. Para así enseñarles a ir de menos a más, para que luego cuando vayan a Hyrox, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que colocar el último. Cuando digan 3, 2, 1, 0, que salgan todos, aguanta un segundito y sal, que no tengas un tío saliendo al lado. Que tú hasta que no pases por encima del arco no va a empezar a contar el chip de tiempo. O sea, podrías quedarte 5 minutos si quisieras ahí, que no contaría el tiempo. Entonces, relaja las pulsaciones, sal tranquilo y controla, porque si no, como te pases de rosca en el primer kilómetro, estás fuera ya. Luego, dentro de la carrera, tú en el entrenamiento, en la fase específica, vas a ver practicado todas estas estrategias. Por ejemplo, tú tienes que haber enseñado a tu cuerpo a asimilar carbohidratos mientras estás corriendo. No puede ser que tú el día de la carrera te tomes un gel de buenas a primeras, tienes suerte, tu estómago asimila muy bien, no pasa nada. Tienes mala suerte, tu estómago no asimila bien, no vas al baño, te lo haces encima. O sea, no te da tiempo porque no sabe en movimiento hacer todo eso. Entonces, tú buscas durante el entrenamiento aprender a asimilar esos geles, a beber corriendo agua, a cómo tengo que partir las estaciones para ser eficiente, porque claro, yo puedo hacer los 50 metros del trineo sin parar, pero es lo mejor. ¿Cómo voy a salir después de esos 50 metros a correr? No, pues tengo que sacar mi ego. Mi entrenador me ha dicho que en mi caso lo voy a hacer una recta del tirón, voy a contar hasta 10, voy a hacer luego medias, porque mi nivel me permite pegar un pequeño empentón de primeras y luego voy a parar. Cada vez que pare voy a dar 5 pasos hacia atrás, voy a dar 5 pasos hacia adelante para que no se me vaya el tiempo y otra vez llego al final, 5 pasos atrás, que sean más de ejecutar que de pensar. Porque cuando estamos cansados y contamos, vamos muy lentos. Entonces, me gusta mucho decir, pues eso, llegas haces media recta, por ejemplo, 5 pasos para atrás, 5 pasos para adelante seguidos. Pues es una pausa más o menos de 10 segundos. Y tienes 10 segundos para recuperar. Obligas al atleta a parar y cuando tú sales de ahí, no vas tan petado de piernas como deberías. Cuando llegas al remo, ¿qué es lo que tengo que hacer el remo? Llego tranquilamente, pongo mis pies para bajar un pelín las pulsaciones y empiezo. Estoy haciéndolo solo en pareja, solo, ¿vale? Pues he tenido que definir mi estrategia porque no puedo pegarme los 1000 metros. O soy una máquina y soy capaz de meterme los 1000 metros así, entonces no soy un amateur, o voy a tener picos, ¿vale? Pues ¿cuáles picos son mejores? Yo soy bueno haciendo 200 metros, ¿vale? Pues igual yo tengo que hacer 200 metros a un ritmo alto, luego los siguientes 50 metros o 100 metros un poquito más suaves y otra vez volver a subir hasta que sea capaz de cada vez asimilar distancias más grandes. O voy a hacer 400 metros a este ritmo, los siguientes 200 voy a bajar un poquito, voy a volver a subir el ritmo, pero los últimos 80-100 metros, que son 25 o 30 segundos, voy a ir de fuerte a más suave para terminar lo último, bajando un pelín las pulsaciones para que sea dejar el remo, salir pitando. Pues esta es otra. Cuando tú sales de la estación, tienes lo que se llama la Rockstone, que es un camino que tú tienes que recorrer hasta salir al circuito de correr, que eso no está metido en el kilómetro. De manera que tú gestionas bien, llegas de correr, ejecutas, sales y corres. Si no gestionas bien y no llevas una buena estrategia, te pasas de frenada. En lugar de hacer esa bajada de pulsaciones
como ves que se va acercando, tiras más fuerte del remo, tus pulsaciones hacen ¡chum! Y sales y haces así, no puedes ya moverte y en lugar de ser eficiente, pirarte corriendo, aunque no sea al ritmo de cara, pero que sea corriendo, se te va el tiempo. Y esos son otro de los errores principales que pasa al principio. O sea, tengo que saber muy bien lo que tengo que hacer. Y el mayor error que cometen los amateurs es decirme, no, es que yo voy a disfrutar, por eso voy a prepararla, voy a hacer clases del box, voy a salir un par de días a la semana. Es que no quiero hacer la mejor marca ni ser un pro. Y yo les digo, es que todo esto que te estoy diciendo es porque eres amateur. Es que si fueras pro tenías que hacer otra cosa. Que todo lo que te estoy diciendo es para que tú ese día que te has gastado el dinero en la entrada, en ir, en las zapatillas, en toda la parafernalia que tú quieras, lo disfrutes. Que no llegues a la mitad y te den ganas de abandonar y te sienten malas cosas. Yo, vamos, lo que percibo, que lo que sería una prueba simple de 8 pruebas con su kilómetro, da un mundo, pero inmenso, porque entiendo que aunque tú lo tengas muy trabajado de antes, toda la estrategia de competición, vas a tener en tu primera competición 1000 errores y cuando seas profesional va a haber 1000 no, pero vas a tener ciertas causísticas a lo largo de la prueba que en tu cabeza va a hacer, bueno, aquí hay margen de mejora y esto como lo pula, tanto por exceso como por defecto. Y vamos, en cualquier deportista esto nos engancha. Hombre, que si va a haber errores. Ayer en el Elite 15, en el Mundial, hay una atleta que le descalifican en el esquí. O sea, había hecho el primer kilómetro, había entrado al esquí, porque cuando la máquina marcaba 999 metros, salió. Y le faltaba 1 metro. Ese descalificado. Si está cometiendo errores la élite o ves a Hunter, que es otro de los mejores, y por intentar ser pillo, llevando al juez al lado, en lugar de echar las manos justo debajo de los pies, las echa un poco más adelante y le sacan una penalización, pues tú imagínate una persona que no está mirando esos detalles como esta gente evalúa todo. O sea, pues un amateur te encuentras penalizaciones de me como vueltas, me equivoco de estación, porque esto me ha pasado. Llevé un atleta a hacer Hyrox Málaga, estrategia, brutal. Estrategia nutricional dentro de la carrera, brutal. Previa a la carrera, brutal. Post carrera, brutal. Llega la carrera, me confunde la estación 5 con la estación 6, adiós. Es que me he equivocado porque he ido a las 6 en lugar de las 5, pues ya está, adiós. Porque pensaba que estaba al lado, adiós. No te has estudiado el mapa. No eres consciente. Y este es uno de los problemas que tiene Hyrox, que el hecho de que sea tan accesible hace que la gente piensa que es muy fácil y es más difícil de lo que creen. O sea, una persona que lo quiere hacer solo, yo lo primero que le pregunto a la gente es, ¿tú te preparas? ¿Tú dentro de 3 meses, cuando me dicen 3 meses, harías ahora mismo una media maratón? Que va ni de fly. Digo, ¿y Hyrox por qué sí? No, es que Hyrox puede andar. Digo, ¿y la media maratón también? ¿Y cuáles serían las red flags o los indicadores que nos harían saber que una persona no está preparada todavía para competir en Hyrox? Yo diría que una persona que quiera, estamos diciendo competir, entonces vamos a decir participar y disfrutar de la carrera, porque si no la gente cuando digo competir en Hyrox está pensando en que va a hacer podium. Porque nosotros sí que entendemos entre nosotros que competir es ir a hacer la competición lo mejor posible, que no necesariamente es hacer un podium, pero igual ellos no. Entonces, disfrutar de la carrera, lo que tiene que hacer es pues, ser capaz de correr consistentemente 60-70 minutos sin parar. Eso por lo menos. No es que me dejan andar, es que no vas a disfrutar la carrera. Es que la carrera está diseñada para que tú corras y hagas esto. Si tú, uno de los 2 componentes que tiene, no lo estás haciendo, no la vas a disfrutar. Yo he visto en Valencia un matrimonio, pues tendría unos 50 años, que iban andando así. Bueno, pues sí, se han echado un rato, lo mismo que han ido a pasear al centro comercial, van a pasear ahí. Pero no lo van a pasar bien. O yo tuve una atleta en su día que se quería preparar Hyrox desde su casa sin material y no quería correr. Digo, ¿pero tú sabes dónde te has apuntado? No, que me dejan andar. Digo, ya, pero tienes que empujar un trineo y en la categoría más baja llevas 100 kilos. Pero lo moveré, no tengo... Bueno, esa persona se pegó casi 3 horas. Esa persona lo que le pasó por la cabeza durante esa... porque no entrenó, no hacía caso y se dedicó a, como una persona del día a día a la que supuestamente podría hacer Hyrox, se vendría a decir, la experiencia que tuvo fue muy mala. Pues si tú no puedes correr, si cuando llegas al trineo te pegas 15 minutos, cuando llegas a las wallballs, que son 100, terminas haciendo 100 wallballs.
te pegas otros 25 minutos, es que imposible disfrutar. Te pegas toda la prueba llorando. Tú no puedes gastarte un pastón para luego no disfrutar. Y ese es uno de los errores que tiene Hyrox, que el hecho de que la gente piense que es accesible, piensa que es fácil, es más difícil de lo que parece. Y no para ganar, sino para disfrutarla de verdad. Es que aquí el Hyrox yo lo percibo de manera amateur, o sea, la gente lo percibe de manera amateur, muy de voy a intentar hacer cada una de las estaciones lo más rápido que pueda para quitármela de encima lo antes posible. Si son 100 wallballs, pues intento hacer las 100 casi de golpe, voy al remo, intento hacer al esquí, voy a hacer lo mismo lo antes posible. Hay tácticas para dividir y que sea esto más... Sí, o más, sea, más la persona que piensa eso, cuando llega al esquí ya no pasa. Ahí se queda. Porque el esquí al final tú estás subiendo y bajando, es muy fácil que las pulsaciones se te eleven un montón, entonces es muy fácil que se vayan. Las estrategias para dividir es lo que os he dicho, al final depende de cada persona. Si yo voy a ir y sé que se me da bien ir 200 metros fuerte o 30 segundos, por ejemplo, a mí cuando vamos en parejas me gusta mucho el esquí, tiene un cambio súper rápido. No nos dejan dar los palos en la mano, pero sí que es soltar, entra. O sea, es muy rápido. En el remo te tienes que sentar, es más lento. Entonces, el esquí me permite hacer muchos más cambios a nivel de parejas, puedo mantener un ritmo más alto, trabajo por tiempo. Me gusta mucho trabajar por tiempo. ¿Qué sucede? El 99,9% de los Hyroxers trabajan por metros. Yo creo que es un error. ¿Por qué? Porque a no ser que seáis élite y vuestro ritmo va a ser muy parecido, va a llegar un punto donde igual a ti hacer 125 metros te cuestan 25 segundos y a mí 35. Por lo tanto, va a haber una diferencia de tiempo. Si nosotros estamos trabajando, y esto sobre todo va muy bien a nivel amateur, tú 30 segundos, yo 30 segundos, vamos a trabajar y descansar lo mismo. Si yo tengo más capacidad que tú, yo en esos 30 segundos voy a meter más metros, tú vas a meter menos y el trabajo se va a dividir mucho mejor que si vamos a metros. Porque si vamos a metros, yo estoy condenado a lo que tú hagas y tú estás condenado a lo que yo haga. Y hasta que tú no termines esos metros, yo no puedo empezar. O hasta que tú decidas que tu ego da igual, que sueltas ya las palas y que llegue un momento que queden 400 metros y diga, oye, que no puedo más. En la primera estación termina tú 400 metros. Entonces, en el esquí, por ejemplo, parejas, tiempo. Individual, no, tiempo, pero un poquito más largo. Voy a buscar hacer un esfuerzo medio alto y luego bajar y recuperar un poco. Al final, en el esquí no vas a ganar una carrera, pero sí que la puedes perder. Entonces, es la estación que más da igual, ¿vale? Porque también se entrena muy mal, se entrena siempre con mucha fatiga y realmente cuando vas al esquí no tienes fatiga. Que esto es algo que dijo Jorge Gutiérrez hace poco en un podcast, que todo el mundo lo sabíamos, pero no nos dábamos cuenta. Y yo incluido, trabajaba esquí en fatiga. Y hasta que estoy hablando un día con él y me dice, pero es que el esquí lo estás entrando con fatiga y no tiene nada de fatiga. ¿Para qué le metís fatiga en el entrenamiento? Porque llegas fresco, ¿no? Entiendo que... Es que solo has hecho el primer kilómetro. Y según el recorrido hay veces que has hecho 800 o 900 metros. ¿Qué sentido tiene que lo trabajes al final de una sesión? El único, y toda la razón del mundo, busca ser eficiente en el esquí. Como hay unos tiempos límite. Estate lo más cerca posible de ese tiempo límite en función de tu nivel y sal del esquí siendo capaz de volver a correr, porque tu prueba empezará a partir de ahí, que es cuando ya vas a acumular la fatiga de un kilómetro de esquí, un kilómetro. Y ya cuando llegues al sled ya llevas 2 kilómetros de carrera y 1 kilómetro de esquí. Ahí sí que llevas fatiga. Entonces ahí ya sí que merece la pena. Entonces a nivel de trineos, dividir siempre. O sea, si los mejores del mundo, los atletas de élite 15, dividen, los pros dividen, tú, que acabas de empezar, tienes que dividir. Cada 2, 4, 6, como tú quieras. Si a ti te sienta bien hacer 6 metros, parar 6 metros. Lo que tú hayas practicado. Pero no por ego, que es que yo soy muy fuerte porque hago crossfit, hago halterofilia, soy powerlifter, me clavo 12 del tirón, te quedan otros 25 metros más y luego tienes que correr. Divídelo. En el sled pull, lo mismo. Lo único que aquí estamos dentro de una caja. Si yo he practicado, pego un tirón, ando para atrás, voy a hacer 2 tirones rápidos y al tercero bajo un poco el ritmo, paro, cuando llego a mitad de pista, cuento 10 segundos y sigo. O sea, al final, cuando vas solo tienes que dividir mucho las cosas porque la prueba es muy larga. Y si no divides, no llegas. Siguiente estación, burpees, lo mismo. Si vamos en parejas, vamos a permitir llevar un ritmo más alto. Si voy individual, ritmo muy tranquilo, chino-chano, que no me pase de rosca porque tengo que ser capaz de hacer los burpees aeróbicos. O sea, que sea igual que subirme al remo y remar. Para el remo lo mismo que hemos dicho en el esquí. Si voy solo, voy a buscar hacer tiempos de trabajo un poquito más alto y un poquito más bajo. Y si voy en pareja,
siempre va a haber una pareja que se le dé mejor el remo que el otro, y siempre va a haber uno de los dos que corra mejor después que el otro. Entonces, en función de a quién se le dé mejor qué, vamos a dividir el remo. ¿Cómo? Pues yo siempre aconsejo que el primero suele hacer entre 350 y 400 metros, más o menos. Luego el segundo, en función de lo fresco que esté, porque el que entra al segundo normalmente suele ser el que tiene un poquito menos nivel aeróbico o en el remo corriendo, pues ese, según cómo se encuentre, pues que haga otros 300, 350. Si se ve muy bien, puede hacer 400 y solo le quedan al último 200 metros. Claro, 200 metros para un tío que le pega bien al remo es menos de un minuto. Ya no merece la pena. Entonces, ahí es donde conviene entrenar con tu pareja, conocer bien y 350, 400, 300 metros y que le queden al otro 300. Que merezca la pena subirse. Luego, ¿qué nos quedan las zancadas? Igual que los burpees. Si hasta los Elite 15, cada vez que hacen una zancada, paran arriba, o hacen 5 zancadas y paran, tú para. O sea, tú tienes que parar. A no ser de que tú seas muy bueno haciendo zancadas, que puede ser, pero tú tienes que haber practicado pues cada 5 zancadas seguidas, cuento 10 segundos. Vale, descanso un poco. Otras 5 seguidas, 10 segundos. O si es un perfil que aguantas mejor la baja intensidad, voy a ir un poquito más lento, paro, sigo, despacito, despacito y termino las zancadas con dignidad. Y luego el farmer carry. No te queda otra. Si lo ideal sería que fueras capaz de hacer los 100, todo el recorrido del tirón, las 2 vueltas del tirón, los 200 metros. E individual, si no eres capaz, ahora mismo se están haciendo siempre los mismos circuitos, es como un 0, ser capaz mínimo de hacer del inicio a la mitad, soltar 10-15 segundos, otra vez. Y la gran estación que son las wall balls, pues aquí es súper mega importante conocerse y haberlo entrenado muy bien la estrategia. En el sentido de que si no es muy fácil, pues lo que dices tú, yo voy a intentar hacer que la pelota pesa 6 kilos. Es que yo en el CrossFit voy con 9. Y si tu carrera es mala o tu base aeróbica es mala, cuando lleves 15 la vas a soltar. Es una pelota de 6. Entonces, igual, si tú con 15 la sueltas, yo lo que les digo a todos, no siempre vayáis a repeticiones, vamos a aprender a notar cuándo estoy perdiendo velocidad. Porque puede ser que yo la primera note la pérdida de velocidad cuando lleve 25 wall balls y sea capaz de hacer 30, pero en la 25 ya noto que no voy tan rápido, paro, suelto la pelota, 15-20 segundos, la vuelvo a coger. Cuando note otra vez la misma pérdida de velocidad, la vuelvo a soltar, vuelvo a descansar. Si yo voy siempre hasta el límite, se me va a hacer eterno. Si yo cada vez que noto esa pérdida de velocidad paro y descanso un poco, voy a ser capaz de seguir haciendo series un poquito más rápidas. Has dado las claves de cómo entrenar y qué estrategia utilizar. A mí sí que me... Es que iba a meterla por el medio. Yo antes de entrar ahí, por cerrar el tema de entrenar en pareja, yo creo que la clave es la compenetración que hay con el compañero. O sea, que esto no es coger un élite individual y juntarlo con otro élite. Que aquí hay un gran componente, porque vamos, haciendo el símil con el tenis, tú juntas a Nadal y Alcaraz, que lo juntamos para la Copa Davis, y parece que tienes que entender cómo juega el otro, porque si no, pues hay... Aquí también existe eso. Es interesante que las parejas entrenen juntas para conocerse y saber hacer una buena estrategia y saber leer al compañero cuando necesita el cambio. Es muy buena pregunta. Yo creo que por la experiencia que he tenido no es necesario que entrenen siempre juntas, pero yo sé que tú y yo vamos a ir juntos dentro de 6 meses, va a ser muy interesante. Si además compartimos entrenador, el entrenador me lo va a decir, que igual una vez al mes nos vamos a juntar y hacer un trabajo juntos. Por lo que decías tú, por aprender cómo reaccionas tú cuando estás cansado, por yo saber identificar cómo tú estás cansado cuando haces X cosa y que tú aprendas lo mismo de mí. ¿Qué sucede? Que también este gyro, yo he llegado a hacer gyros por parejas con una persona a la que no he visto en mi vida, no he entrenado. Yo he hecho gyros con un atleta mío porque la persona con la que yo iba a ir se había lesionado a última hora y este atleta mío había hecho el gyros con su pareja el día de antes y lo hizo conmigo el día siguiente. Y él no había entrenado nunca conmigo y nos salió la carrera genial. ¿Por qué? Porque al final he conseguido que esa persona se conozca muy bien, yo me conozco muy bien, entonces sí que somos capaces de detectar y ser lo suficientemente humildes del momento en el que yo no puedo, ¡pum!, cambio rápido. Pero si estamos empezando, sí que tenemos que entrenar juntos. No todos los días, pero sí que es interesante que yo vea cuando esta persona palma en las wall ball velocidad, porque igual no me lo dice.
Igual su límite estaba en 15 y está haciendo 20 y está forzando para hacer 23. Es que si fuerza para hacer 23, yo hago mis 20 bien y le vuelvo a tocar a ella y pasa de 23 a 5, ya lo hemos limpiado. Es que yo igual tengo que verlo, yo hago mis repeticiones, la tiro al suelo, que descanse un poco más y sigo yo. Por entrar un poco en la nutrición, que también me parece algo súper interesante en este tipo de pruebas, ¿es importante tener una planificación de nutrición semanas antes también ya de una prueba importante? Tener esas cargas de hidratos o unas buenas alimentaciones, una buena hidratación tal. Y también incluso durante la carrera también es importante tener una buena estrategia de alimentación. Sí, y sobre todo desde el día a día, ya en la propia preparación. Al final, cuando vamos a meter volúmenes tan altos de carrera, vamos a gastar muy rápido también nuestras reservas de carbohidratos, y cuando vamos a hacer el desarrollo de gyros o de transiciones, vamos a necesitar energía disponible en el momento. Si yo me estoy vaciando en la primera, a nivel energético, si soy capaz de reponer, voy a poder seguir rindiendo. Si no, mi rendimiento va a caer. Entonces, esa estrategia que tú vas a llevar en la carrera lo vas practicando antes, y algo que recomiendo, sobre todo a las personas con las que entreno, que ya estamos metiendo cierto volumen de carrera, que estamos metiendo intensidad, que estamos pasando de la hora a los entrenamientos de fuerza, les estoy metiendo dentro de los entrenamientos las terdestrinas, aminoácidos esenciales, EAS, no BCAAs, y sales, simplemente para que sean capaces de rendir durante la hora y media. Estamos hablando ya de personas que tienen ya cierto nivel, que están entrando más que un amateur que está empezando, pero que necesitan durante mucho tiempo sostener. Entonces luego, cuando llega la prueba, estaba la teoría o la estrategia más, voy a decir tradicional, pero lleva 4 días, de que tú tenías que tomarte el gel cuando llegabas al remo. ¿Por qué? Porque cuando llegabas al remo te sentabas y era más fácil de absorber. ¿Qué sucedía? Pues yo oía esto y claro, en la primera yo lo analicé y digo, bueno, pues lo están haciendo, será ok. Lo hice yo mismo y noté, digo, vamos a ver, si yo durante los entrenamientos estoy metiendo energía porque no quiero tener una pérdida del rendimiento, ¿por qué estoy esperando a llegar al remo para meterme energía? Porque yo estoy haciendo que si mi gráfica es esta, mi rendimiento empieza aquí llega el remo, meto un poquito y subo un poquito hasta aquí, estoy bajando, o sea, he bajado desde aquí hasta aquí. Si yo expando esa estrategia nutricional a lo largo de la prueba, voy a hacer así. Y en lugar de acabar aquí, estoy acabando aquí arriba. Mi energía va a ser mucho mayor. Entonces, salí de la primera prueba y a todo el mundo, ¿me estoy tomando el gel remo? No. Vamos a cambiar completamente, vamos a meter 2 geles y vamos a dividir las tomas. ¿Cuándo? Donde tenemos mayor desgaste. ¿Dónde tenemos desgaste? En los trineos. Termino el primer trineo, justo antes del último empuje, meto medio gel, guardo el otro medio gel, termino el empuje y ya, cuando he tenido una pequeña vaciada, relleno. Sigo así a lo largo de la carrera y voy expandiendo las tomas para evitar esa caída. Las tomas tanto de hidratos como de agua. La gente toma los geles pero no toma agua y te estás deshidratando todo el rato. Y es igual de importante meterte una cosa como meterte otra. Ya por cerrar la entrevista, ¿qué crees que va a ser el futuro de todo esto? Estamos ya empezando a ver una palabra que es Hyalon, federaciones que se están fusionando con Irox, esa intención de ser olímpico, que sea prueba olímpica ya en Los Ángeles o en las siguientes. ¿Cuál es el futuro de todo esto? Pues la verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea porque lo hablamos antes. Yo creo que el Hyalon, que es lo que acaba de crearse ahora, es el sueño del Lego del que ha creado Hyrox, porque Hyrox no gana realmente nada con esto, menos dinero, pero que va a permitir que los atletas pros busquen federarse, que busquen profesionalizar un poco más ese trabajo y que aparezca el sueño olímpico. Pero para que aparezca el sueño olímpico tiene que haber una temporada, tiene que haber entrenadores, tiene que haber bases, tiene que haber normativa, tiene que haber mucha ficha federativa, tiene que haber un buen badaje, porque esto no es el año que viene me mete el COI, así porque sí. Entonces, yo creo que va a pasar un poco como pasó con el Ironman y el triatlón. Hyrox yo creo que va a empujar un poquito más porque APA llegue a los Juegos Olímpicos, pero el insignia de la gente popular va a ser Hyrox, y el que quiera tener ese nivel federativo, ese nivel más profesional, hará Hyathlon. Teniendo en cuenta que hoy en día es más probable que ganes dinero subiendo las cosas a internet y siendo atleta de Hyrox que haciendo Hyathlon. Pero también pasa lo mismo con el running y sigue habiendo gente compitiendo con el equipo de atletismo y gente compitiendo en carreras populares.
Triathlon va a permitir que se regule un poco más a nivel también incluso de pruebas antidoping. Debería, porque si quiere ser olímpico, pues tiene que pasar por la WADA, pero Hyrox también está metiendo controles antidoping. Ahora sí, esto pasa lo mismo que con CrossFit. También los mismos controles que la WADA, que no sé qué, pero casualmente en CrossFit nunca han pillado a un atleta americano, han pillado de todos los países menos a estadounidense, y Hyrox de momento no ha salido ningún atleta dopado. Sí que se sabe que se hacen controles, de hecho creo que aquí ha dicho algún español que se le ha hecho algún control, y en las bases está puesto que en las carreras anunciadas, no sé si son en todas las majors sí o sí, o en algunas pro también, a X posiciones se les hace control antidoping. Entonces, eso lo tienen que regular sí o sí, sobre todo a nivel federativo. Muy bien, Gabriel, pues gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Quieres mandar algún mensaje especial para tu comunidad o para alguna persona? Sí, quiero dar las gracias a todas las personas que trabajan conmigo por confiar en mí, en ayudarles a prepararse lo mejor posible para llegar a su Hyrox. Al final, el camino no es lineal y aún así confían porque entienden que hay que hacer, ajustar hasta encontrar la mejor manera, y me llena de orgullo total poder decir que soy su entrenador y que estoy ayudando a personas a desarrollarse. Y al resto de atletas a los que no entreno, que por favor tomen conciencia de su entrenamiento, que dejen de hacer locuras, que dejen de hacer lo que ven en Instagram, que dejen de hacer lo que ven en Strava, que porque un Instagramer cuelgue una cosa no significa que esté bien, que no tienes que hacer el mismo entrenamiento que tu atleta favorito, que lo único que te va a llevar eso es a lesionarte y a no mejorar como deberías. Gabriel, muchísimas gracias por esta lección. Nosotros. Nos vemos pronto. Chao.